es la finalidad? ¿Qué objetivo cumple en buena cuenta esta técnica de regulación económica? A ver, de un lado, de acuerdo, la regulación sirve de medio para que los estados puedan garantizar la tutela de los fines públicos. Esto es, que estas actividades prestacionales esenciales, y cuando hablo de servicios públicos en términos generales, me estoy refiriendo a lo que entiendo es el común denominador en América. Estoy hablando de telecomunicaciones, estoy hablando de energía, estoy hablando de saneamiento, es decir, agua potable y alcantarillado, estoy hablando de infraestructuras esenciales de transporte, puertos, aeropuertos, carreteras, líneas férreas. Dependiendo de algunos países, también estoy hablando del transporte y probablemente otras actividades más también, ¿verdad? El núcleo esencial es que estamos hablando de actividades económicas indispensables para la vida en comunidad y para la realización de las actividades económicas. Entonces, la regulación económica, ¿qué fines cumple? ¿De acuerdo? ¿Verdad qué fines cumple? De un lado, le permite al Estado poder satisfacer los mismos fines públicos que el Estado buscaba garantizar cuando era el prestador directo, es decir, antes de estos procesos de liberalización de la economía que cambian su rol de un Estado operador, de un Estado prestador, de un Estado empresario, más bien a un Estado regulador, a un Estado que establece el marco de la regulación económica aplicable a los nuevos operadores privados de estos servicios esenciales. Ese es un primer objetivo que cumple la regulación económica y se manifiesta además de muy diversas técnicas. Por ejemplo, la regulación económica comprende la determinación de las tarifas allí donde no haya competencia. La regulación económica comprende también la determinación de la calidad o estándares del servicio. La regulación económica también comprende el establecimiento de reglas para que otros operadores también puedan entrar a prestar las mismas actividades. Es decir, comprende una serie de técnicas, ¿de acuerdo, no? Pero lo importante es que la regulación le permite al Estado poder obtener o poder apuntar a conseguir los mismos fines públicos que antes pretendía lograrlos a través de un rol empresario prestador. Ahora, ¿verdad? La regulación económica en situaciones, en contexto de liberalización, de cambio del rol, donde el Estado permite que más bien los privados puedan desarrollar esas actividades, lo que permite es que el Estado pueda conseguir los mismos objetivos de tutela de los intereses de la población, de la colectividad, a través de otras técnicas, ¿de acuerdo, no? Hay un segundo rol también de la regulación económica como producto o consecuencia de los procesos de liberalización, ¿de acuerdo, no? Que es que también la regulación, en segundo lugar, la regulación económica ha servido de parámetro o de base institucional que además opera como garantía a estos operadores privados que han venido a reemplazar el rol prestador del Estado. ¿Por qué? Porque esta regulación va a contener técnicas, como decíamos, pero sujetos a un conjunto de reglas que van a garantizar la imparcialidad, la objetividad y siempre tener como objetivo, obviamente, ¿verdad?, la eficacia, ¿verdad?, de la prestación de estos servicios en beneficio de la población. Es decir, la regulación también sirve, ¿de acuerdo?, para garantizar a estos operadores privados que van a desarrollar este tipo de actividades con un conjunto de reglas de juego que les van a dar garantía institucional, les van a dar estabilidad de reglas básicas como objetividad, decíamos, imparcialidad, proporcionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, de un lado, la regulación sirve para que el Estado tenga las técnicas y los medios necesarios para garantizar la tutela de los intereses generales, pero también esa regulación sirve para que los agentes económicos privados cuenten con las garantías institucionales, ¿de acuerdo?, para poder desarrollar su actividad. El otro tema que me gustaría tratar con ustedes es cuáles son los fundamentos de la regulación económica. ¿De acuerdo? Si hablamos de la regulación en sentido amplio, vamos a ver cómo ocurre, ¿verdad?, que cada vez que el Estado en sentido amplio regula actividades económicas,
como, digamos, imaginemos la farmacéutica, las actividades que tienen que ver con servicios de salud, la actividad que tiene que ver, por ejemplo, con la minería, o diversas actividades económicas que puede estar, el Estado va a buscar, decíamos, tutelar muy diversos intereses públicos. Ese es el fundamento de esta regulación en sentido general, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la actividad de medicamentos va a tratar de regular, obviamente, la salud, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿No? La protección de la vida de las personas. En otras materias va a tratar de proteger al consumidor o usuario. En otras materias va a tratar de proteger el medio ambiente y también la seguridad de los trabajadores. Vamos a encontrar así, pues, que como fundamento de la regulación económica, vamos a encontrar en verdad que hay la tutela de diversos intereses públicos. Cuando hablamos de ya la regulación económica, vamos a decir así, en sentido estricto, la regulación sobre estas actividades esenciales, vamos a ver ahí que, si bien los fines podrían participar de lo que hemos hablado de la regulación con carácter general, aquí estamos más bien atendiendo a una técnica cuya finalidad, sin lugar a dudas, es proteger al consumidor usuario, ¿verdad? Evitar el excesivo poder económico, como fue la razón de ser de ese origen en Estados jurídicos, en Estados Unidos, que pueda abusar del operador, pero también la regulación económica sirve como un mecanismo para garantizar la sostenibilidad de los servicios. Esto es, que se pueda garantizar la eficacia de los mismos y que estos servicios puedan llegar a los usuarios. Hay un tema que no puedo evitar mencionar, que les voy a pedir una licencia para retroceder al tema anterior, que era, ¿verdad?, lo relativo a cómo es que se importa la regulación económica de América Latina, y que tiene que ver con lo que estamos viendo en lo relativo a fundamentos de la regulación también. Y es que tengamos presente que esta importación de esta técnica que nace en Estados Unidos bajo un determinado contexto de la regulación, ¿de acuerdo o no?, ante la demanda del excesivo poder económico de los operadores de actividades esenciales, que sin embargo lo prestan bajo una situación de dominio o una situación de monopolio natural, ¿de acuerdo? Se importa a América Latina en un contexto donde el cual en América ya existe otra técnica de intervención administrativa sobre las mismas actividades económicas, me refiero al servicio público. ¿De acuerdo? Como sabemos, ¿de acuerdo o no?, estas actividades que tradicionalmente consideramos servicios públicos son también aquellas actividades que la legislación, el Estado, ha considerado esenciales para la población y que tienen como común denominador la sujeción a cuando menos 4 principios esenciales. Es decir, claro, luego la legislación lo va vamos a decir, a desarrollar en función de sus singularidades. Vamos a hablar en función, si estamos hablando del servicio público de telecomunicaciones, servicio público de energía, servicio público de saneamiento o cualquier otro. Pero creo que todos, la bibliografía, está de acuerdo en que lo que caracteriza al servicio público, más bien en común, son 4 principios esenciales que luego la legislación va a desarrollar y adaptar a las especialidades de cada servicio. Me estoy refiriendo a la igualdad o generalidad, lo cual es obviamente un principio básico, porque lo que implica es que todos pueden acceder por su carácter esencial al servicio público, de tal manera que los operadores no pueden negarle a nadie el acceso al servicio público. Ese es el primer principio, ¿verdad? Estoy hablando de igualdad o generalidad. Segundo principio, ¿verdad?, que es el principio de continuidad. Obviamente, ¿verdad?, al ser esencial, tienen que establecerse mecanismos para garantizar la continuidad del servicio. En aquellos casos en que las empresas tienen que llevar a cabo actividades de mantenimiento o por causa de fuerza mayor o caso fortuito tienen que suspender, hay un conjunto de relaciones en la materia. Pero en principio la regla es, así como igualdad o generalidad, el segundo principio es, ¿verdad?, que exista continuidad. El tercer principio es la regularidad. ¿Qué implica el principio de regularidad que caracteriza al servicio público? Es que está sujeto a un conjunto de cánones o de parámetros de calidad del servicio. Es decir, debe haber cierto común denominador, ¿verdad?, en las prestaciones, en la calidad del servicio, que tiene carácter esencial. Y el cuarto principio caracterizador
es el principio de actualización tecnológica, algunos dicen vigencia tecnológica, y esto es que los operadores tienen que estar obligados a prestar, a desarrollar sus actividades, a realizar estas prestaciones, ¿de acuerdo o no? A través de la tecnología, la mejor tecnología vigente en el momento. Es decir, insisto, el carácter del servicio público se sintetiza finalmente en 4 grandes principios: igualdad o generalidad, en segundo lugar, continuidad, en tercer lugar, regularidad, y en cuarto lugar, actualización tecnológica. Estos 4 principios caracterizan el servicio público, y precisamente sobre estas actividades donde en países de América, derivado en buena cuenta de la regulación europea, porque el origen del concepto de servicio público en la bien europea es un mecanismo de intervención sobre este tipo de actividades para garantizar en buena cuenta los intereses públicos en juego, ¿de acuerdo o no? Lo que se hace es importar la regulación económica y se la aplica en América Latina sobre unas actividades que tradicionalmente han sido consideradas servicios públicos, ¿de acuerdo? Ya no el concepto de servicio público como sinónimo de titularidad estatal. No, ya no. Es el concepto de servicio público económico ahora, ¿de acuerdo o no?, que regula actividades ya no de titularidad estatal en aquellos países donde han promovido la liberalización, la privatización, en cambio del Estado, que son actividades consideradas servicios públicos, a las cuales además se le aplica la técnica de la regulación económica, con todos estos aspectos que hemos conversado hace un momento. Volviendo al tema de los fundamentos, y además recordando que ya hemos tratado acerca de los fundamentos de la regulación económica en general, que son muy variados, además, ¿verdad? Tutela de la protección de los consumidores, de la salud, de la vida de las personas, del medio ambiente, ¿verdad? De la sostenibilidad de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en cambio, cuando hablamos de regulación económica, ¿de acuerdo? Diríamos que hay 2 grandes fundamentos. Cuando hablamos de regulación económica, de estas actividades que, como decíamos, son esenciales, muchas veces en América son llamados servicios públicos, ¿verdad?, bajo un régimen de servicio público, y que se prestan en condiciones de posición de dominio, en condiciones de monopolio natural, porque se prestan a través de infraestructuras o a través de redes, ¿de acuerdo? Y por ende existe una serie de fallas de mercado y asimetrías que no permiten que, vamos a decir así, haya una situación de libre competencia, ¿de acuerdo? ¿No? En estos casos el Estado tiene que intervenir porque son actividades esenciales y emplea la técnica de regulación económica, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿cuál es el fundamento de la regulación económica en sentido estricto? Decíamos hace un momento que, sin lugar a dudas, en primer lugar, la protección de los derechos de los usuarios. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque como estamos viendo en estos servicios esenciales que están sujetos a regulación económica, el operador tiene una posición de dominio. El operador está operando está desarrollando su actividad en una situación de monopolio natural, ¿de acuerdo? Y por tanto, como en sus orígenes en Estados Unidos, la regulación económica existe para poder generar una situación más bien de equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mediante las técnicas que comprende la regulación económica, lo que se va a buscar es satisfacer el interés general y equilibrar esa posición en buena cuenta de poder que tendrían los operadores. Pero en segundo lugar, la regulación económica también sirve como garantía de la sostenibilidad técnica y económica de la prestación de estos servicios, que exige de las autoridades utilizar en buena cuenta, o mejor, más que utilizar técnica, vamos a decir, asegurar el equilibrio entre el conjunto, ¿verdad?, de los actores de ese tipo de actividad. Es decir, decíamos hace un momento, primer fundamento de la regulación económica en sentido estricto. De un lado, garantizar a los usuarios. Pero ojo, no de una posición sesgada, ¿verdad?, sino simplemente equilibrar el poder de estos operadores de actividades esenciales prestadas bajo determinadas condiciones de dominio, ¿verdad? ¿No? Pero en segundo lugar, el fundamento de la regulación económica en sentido estricto es también, ¿verdad?, que el Estado, las autoridades, ¿verdad?, aseguren el equilibrio entre los intereses de los diversos actores que participan en estas actividades.
me estoy refiriendo, como actores, tanto a los operadores, a los agentes económicos operadores, a los usuarios que reciben las prestaciones y al Estado. ¿De acuerdo? El mismo Estado que también tiene un rol muy importante, como sabemos, de satisfacción de los intereses de la colectividad, ¿verdad? Y que utiliza técnicas económicas. El fundamento de la regulación es establecer un equilibrio que permita garantizar la sostenibilidad de los servicios, ¿de acuerdo? Porque obviamente, ¿verdad? Si es que se privilegia a uno de los actores, ya sea a los empresarios, se perjudica a los usuarios. Si se perjudica a los usuarios, se puede perjudicar a los empresarios y la sostenibilidad de las empresas. Si simplemente el Estado beneficia sus intereses políticos de corto plazo, lo que va a hacer es perjudicar también probablemente el equilibrio y la sostenibilidad de las empresas, perjudicando obviamente a los usuarios, porque no va a haber, ¿verdad?, servicio público que se pueda sostener.